pasó algo muy especial preparando esta clase. Como realmente disfrutamos mucho, creo yo, el concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky el lunes pasado, yo sabía que había dos, pero nomás lo sabía. Jamás en la vida había oído el dos. Y yo diría que lo que el uno tiene de popular, el dos yo creo que poca gente lo conoce, no sé si algunos de ustedes. Tuve la oportunidad de leer un poco sobre él y oír un poco del concierto, partes importantes. Es un concierto, no sé si sui generis dentro de la obra de Tchaikovsky, o tal vez lo que ocurre es que yo conozco muy poco de Tchaikovsky. Conozco el concierto para piano número 1, el concierto para violín, las sinfonías y algunas suites de ballet y la obertura 1812, pero realmente no conozco nada de música de cámara. Quizá por un prejuicio que todavía hoy existe contra Tchaikovsky, porque aquí va a pasar algo muy curioso. Dentro de, bueno, les digo, me di cuenta que o aquí fue un diferente Tchaikovsky al que todos nos imaginamos, o hay etapas y desarrollo de Tchaikovsky poco conocidos, no lo sé. Luego me meteré, por ejemplo, hay una, después de las 6 sinfonías hay unas 7, pero se llama por alguna razón, y como que no la agrupan con las otras 6, no la conozco, Sinfonía Manfredo. Ahora, aquí realmente también lo raro, sí pasan muchos años desde el concierto para piano número 1, pero todavía está muy joven Tchaikovsky, tiene 40 años. Bueno, miren, les platico la historia de este concierto, el número 2. Cuando ya me puse a leer sobre el concierto, pues sí me dio la razón en el sentido que es mucho menos popular que el primero. Este es Opus 44 y como él nace en 1840, pues esto se viene componiendo y estrenando más o menos por 1880. Plena Rusia zarista, todavía muy arraigada, apenas empiezan los primeros vestigios de la revolución. Yo creo que es la época de Alejandro III. ¿A quién se lo dedicó? ¿Se acuerdan que les decía yo que había dos hermanos, Rubinstein, pianistas, musicólogos, compositores, directores, o sea, eruditos musicales ambos y además compositores, hay obras de ellos, y extraordinarios pianistas? Y entonces se lo dedica al que, además cada uno director de un conservatorio, uno de San Petersburgo y una de Moscú, que digamos que esto pasa en varios lugares de Europa, que hay como que ciudades en el mismo país como que compiten, ¿no? Lo mismo pasa entre Roma y Milán en Italia, o Barcelona y Madrid en España. No solamente son nacionalistas, sino regionalistas en algunos lados. Bueno, entonces siempre compiten como la gran ciudad rusa, San Petersburgo hasta hoy, y Moscú. Es mucho más moderna. San Petersburgo, esa la hizo, ¿quién fue? Pedro el Grande, que fue el que europeizó Rusia. Y está enfrentito ya de Escandinavia. Y de allí era Tchaikovsky. Y yo diría que la intelectualidad rusa se daba mucho más en San Petersburgo, porque era más europeo occidentalizada que en Moscú, que era como más asiática, digamos, más con culturas mongoles y chinas. Digamos. Nikolai Rubinstein primero había sido no solamente un crítico, sino un enemigo del primer concierto para piano de Tchaikovsky. ¿Y saben básicamente por qué? Porque lo consideraba, igual que mi papá me platicaba respecto al de violín, que son tan difíciles que se consideraban intocables. Qué contradicción que hay tantas grabaciones, por ejemplo, del violín de Tchaikovsky, pero quizá en esa época la técnica no estaba desarrollada tanto. Pero con el tiempo, les digo que pasaron, yo creo que más de 10 años entre el primero y el segundo. Con el tiempo, el primero fue tomando mucha popularidad, pues por las melodías tan pegajosas, por todas las cualidades que vimos.
que no son pocas, ¿se acuerdan que es segundo movimiento? Bueno, el caso es que como que cambia su opinión y le pide a Tchaikovsky que le dé el honor de estrenar su concierto. Y él lo está pensando y que se muere. Entonces, donde se estrena, fíjense qué curioso, se estrena ni más ni menos que en Nueva York, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, con Madeleine Schiller al piano y Theodor Thomas como director. Y luego en Rusia se estrena con quién, miren, al piano, ni más ni menos que el que también es un compositor famoso, seguramente muchos han oído de él, que en especial creo que es su tercera sinfonía, Sergei Taneyev. Y a la dirección, pues el hermano de el fallecido Nikolai Rubinstein, que es Anton Rubinstein. Está en 3 movimientos y tiene muchas peculiaridades. Miren, una peculiaridad, y en el que vamos a ver donde es con Yuha Wang, a mí, pero soy muy mal fisonomista, pero me late que el director podría ser un ruso que vino a México hace años y hace kilos, Fedoseyev, pero excelente, excelente. Y Yuha Wang está sensacional, la van a ver. Inclusive me llama la atención cómo desde que sale los músicos y también las músicas le aplauden con el atril. O sea, es una gran pianista. En el segundo movimiento, ¿qué pasa en este concierto? Fíjense nada más. Bueno, Tchaikovsky era un tipo difícil, la verdad era de carácter muy difícil, medio maniático, como que no aceptaba contradicciones, no le gustaba que lo contradijeran, no se daba mucho al diálogo. Entonces, a él no le gustaba y se atrevió a decir lo que honesto también, que no le gustaba cómo sonaba el piano al mismo tiempo que la orquesta. Entonces, hay muchos solos de orquesta, como muchas cadencias, que es cuando toca solo el piano. Entonces, tiene cosas muy diferentes, muy modernas. Ah, bueno, inclusive trabajó mucho con el editor y tuvieron muchos pleitos porque el editor le quería quitar y poner y demás. Bueno, el segundo movimiento aparte tiene una gran peculiaridad. Resulta que no sé si en la versión, sí se va a ver. Aunque no llegué a escuchar al cello, no lo oí completo, pero miren, que equivale no para un concierto de piano, sino como el concierto de Beethoven, el bellísimo triple concierto de Beethoven, que es para orquesta y un trío, el trío más famoso que es piano, violín y cello. Hay el trío de cuerdas, que es la viola en lugar del piano. Pero aquí en el segundo movimiento vamos a escuchar un trío, el trío más acostumbrado. En la vida de Tchaikovsky hubo una patrocinadora Tchaikovsky que se carteaban quizás hasta con amor. Yo no sé, me imagino la razón. Acuérdense que Tchaikovsky era homosexual, pero jamás fue una relación, no es que una amistad, una relación de más de 40 años y jamás se conocieron. Parece que una vez se cruzaron, se cruzaron en el lobby de un teatro un instante y no se saludaron, creo que ni se atrevieron a ver o algo así. Eso no sé si es cierto o es anecdótico, pero la relación es cierta. Y aparte le escribía sobre música, le dedicaba obras y demás. Ella se llamaba era una aristócrata adinerada, Nadezhda von Meck, seguramente de origen alemán. Y respecto a este concierto, le comentó que sí se quedó muy triste de que no lo hubiera tocado Nikolai Rubinstein, que por cierto, antes de morir vio la partitura y también ya se estaba rehusando a tocarlo. Y entonces
sacó una crítica sobre el primero, porque él había sido, les digo, destructor del primero, y aunque lo tuvo que criticar, fue una crítica mucho más, o eso fue un poquito, digamos que se redimió con Tchaikovsky antes de morir. Entonces lo pude oír con Yuha Wang. Entonces, desde el principio se nota que tiene otra estructura, pero yo creo que no solamente es la estructura, que no son las formas clásicas, que empieza con una introducción, por ejemplo. Más que eso es el sentido, es un sentido mucho más modernista. Lo volví a sentir muy como antecedente de Prokofiev, hasta en lo mecánico. Empieza con una marcha alegre triunfal, y ¿saben cómo es la entrada del piano? En lugar de lucirse o algo, hace eco. Eso viene desde el barroco, es más, hay un concierto de Bach con mucho eco. Entonces, el piano entra como eco. Luego, la orquesta contesta muy sabroso. Me parece en general un Tchaikovsky mucho menos melódico. Y les digo, bueno, y como que además, ¿saben qué característica tiene Tchaikovsky? Y quizá todos, ¿eh? Pero como que Tchaikovsky se deleitaba en esto, de ponerles pruebas difíciles a los instrumentistas. Luego entran unos metales y maderas solos bellísimos, suena a bosque, a cuento, ya ven, de esos cuentos que siempre son en bosques. Un piano muy amoroso. Luego entra la flauta a dialogar, pero no es precisamente un diálogo, como que está tocando el piano y entra y se sale, y entra y se sale. La flauta, van a ver qué bien. Luego también tiene una parte como de ensoñación. Luego tiene una parte muy apasionada, romántica, aunque yo la sentí un poco de años antes, no diría trasnochada. Es más, hay otro ruso que todavía muchos años después sigue haciendo este tipo de música muy romántica, que es Rachmaninoff, ya en el siglo XX. O sea, como que más que ser románticos, estos rusos alargan la época romántica, porque claro, las corrientes, la romántica surge en Alemania, entonces se dieron más tarde en Rusia, y además como el tamañito de Rusia, también el tiempo, todo dura más. Suena inclusive, les digo, me recordó a música romántica anterior, inclusive a Chopin. A Chopin en el sentido más superficial de Chopin. Me acuerdo, por ejemplo, que en un programa que yo disfrutaba mucho, cómico, de los polivoces, una vez entrevistan a Chopin y le dicen, ¿y qué hay, maestro Chopin? Y no, pues, ¡ay! Así, ¿no? También entrevistaron a Beethoven y le preguntan, ¿y cómo va la novena? Y dice, pues ahorita anda floja de picheo, ¿no? Entonces, eran muy simpáticos, pero hay esa acepción de Chopin y yo diría también de Tchaikovsky, que es, ¡ay! No, es mucho más que eso. El segundo movimiento, como les digo, pues la gran curiosidad es oír al trío como solista. Yo creo que ya lo vimos en clase, quizá vale la pena darla en otra versión porque es una obra bellísima, el triple concierto de Beethoven, precisamente para un trío de violín, piano y cello. Bueno, el tercer movimiento me llamó mucho la atención. Es como la cabalgata, pero al estilo de Tchaikovsky. Van a ver qué cabalgata tan... De veras, creo que le acierto describiéndoselos así, a ver si están de acuerdo. Inclusive yo ya no encontré la versión que estaba oyendo con Yuka, puse otra y me sonó como hasta Disneylandesco, así. Pero no sé, no creo que lo haga así Yuka, yo creo que no era tan bueno. Pero a pesar de eso, partes muy sabrosas, muy rítmicas, y el final me pareció muy lógico. ¿Y por qué digo lógico? Porque no sé si les he platicado, y hasta me enojaba a mí. Y no solamente es Tchaikovsky, pasaba mucho en Rusia. Se despreciaba mucho la música de Bach. La consideraban monótona, aburrida, y a Tchaikovsky no le gustaba Bach. Fíjense qué cosa. Y sí, es una música opuesta, diría yo. El que, cuando menos, al que sí adoraba, era Mozart. Pero esa como oposición rusa a Bach no la entiendo.
¿Y por qué les digo que no es únicamente esto? Cuando va Glenn Gould, el primer pianista importante occidental, porque ya había ido, creo que fue antes Van Cliburn que ganó un premio Tchaikovsky, pero no, para nada era un pianista de la talla de Glenn Gould. Cuando va Glenn Gould y toca Bach, se vuelven locos los rusos. Y uno dice, para mí oír 2 horas de Bach no es precisamente, lo dice en inglés, my piece of cake, como lo que me gustaría ser un pedacito de pastelito, no, no, para nada. Entonces, empezamos, por favor. Oigan, un Tchaikovsky bien diferente. Yo creo que si alguien me hubiera dicho, oye, ¿qué es esto? Nunca le hubiera atinado que era Tchaikovsky. En algunas partes, en otras sí es muy obvio.
Miren, la verdad no pensaba interrumpir, pero creo que vale mucho la pena porque sí quiero enfatizar, en primer lugar, que estamos ante un Tchaikovsky, bueno, para mí, absoluta y totalmente desconocido, y me está gustando mucho. Miren lo que encontré en el concierto. Bueno, la entrada estuvo deliciosa, la verdad. Primero la de la orquesta y luego la del piano. Se fijaron que prácticamente no es total, pero muy pocas veces tocan juntos orquesta y piano. Eso yo no lo había notado así con esa claridad, pero es fantástico. Es otra estructura de concierto, ¿no? Tiene partes que yo diría son súper románticas, o sea, exacerbadas. Luego, les quería comentar que algo sucede, es muy extraño, y por eso Yuha Wang, pues como que la asimilaría yo a estas culturas. Pero Tchaikovsky es tan diferente, y me atrevo a decir, a lo mejor es una tontería, es tan ruso, que los rusos lo interpretan mejor, o será que a mí me ha sucedido que me identifico más con ese tipo de interpretación de Tchaikovsky. Ahora, China y Rusia pues tienen mucho en común. Entonces, con Yuha, que tiene sensibilidad china, supongo, lo hacen muy, muy bien. Lo que sin duda tiene Yuha es la vitalidad china, qué bárbaro. Es impresionante su fortaleza, su ritmo, se dieron cuenta del ritmo. Ahora, ¿qué cualidad le encontré al concierto? Que es muy interesante. Y disfruté muchísimo el de lunes, y este también lo disfruté muchísimo, pero de otra manera. En esto me recordó mucho a Shostakovich. Muy interesante. Si se acuerdan las sinfonías de Shostakovich, cada una es prácticamente otra sensación, otro tipo de sentido y demás. Pues quizá acuérdense que Shostakovich adoraba, como dice Bernstein, adoraba a Tchaikovsky, y vaya músico. Y otra cosa que le noté a Tchaikovsky aquí en este primer movimiento, a ver si sigue en el concierto o no, es que tiene muchísimas ideas, y como que son ideas a diferencia, yo que sé, de una Bella Durmiente o de la canzoneta del concierto para violín, así, que son temas como que uno ya está esperando lo que sigue. Aquí no habla de muchas cosas tipo Mahler, pero tipo Schubert es un geniazo en los puentes entre un tema y otro, casi ni se percibe, pero no es como la lógica melódica de otro del Tchaikovsky que nos conocemos. Inclusive está lo marcial tipo Tchaikovsky. Tiene un talento musical tremebundo, digo, tipo Mendelssohn, o sea, muy, muy fuerte. Hubo otra parte, cuando estaba ya el piano con mucha fuerza, que parecía la tocata de Schumann unos años después, tremendo. Luego, algo que sí me atrevo casi a asegurar, cuando toca ella sola en el piano, a diferencia de las cadencias de otros conciertos, que muchas veces se da la licencia de que otros compositores hagan la cadenza, o que el mismo intérprete e inclusive improvisando en el concierto lo haga. Aquí no creo, por lo que leí, que sea así. Aquí Tchaikovsky escribió las partes para la orquesta sola, sin el piano, y viceversa. Los momentos en que llegan a tocar juntos, contra lo que le gustaba a Tchaikovsky, pues son bellísimos, son muy sutiles. Con eso, vámonos al segundo movimiento, y recuerden que va a ser como un concierto. Vamos a ver si solos también, o con la orquesta al mismo tiempo. A lo mejor lo que vamos a ver en lugar de al piano solo es un bellísimo, bellísimo trío de cámara a ratos. No lo pude oír completo, pero de lo que oí, me pareció tan extraño el sonido del violín. A ver qué les parece. Entonces vamos a descubrirlo juntos. Y ya no suspendo, ya el tercero no seguimos. Ese, les digo, es una cabalgata tipo Tchaikovsky.
Now go take a risk. Oh, oh.
Bueno, realmente estoy como sorprendido por conocer otro Tchaikovsky, miren. El segundo movimiento al principio me recordó a la Sinfonía Patética, la sexta, que si recuerdan tiene 4 movimientos. Todo el mundo aplaude terminando el tercero porque pareciera que es un final triunfal y luego viene un movimiento terriblemente melancólico, yo diría triste, muy triste. Así me sonó a ratos esto. Luego, qué bello cuando lo que les decía yo del violín, qué violín tan especial, qué sonido. Es más, como tenía yo los ojos cerrados cuando lo oí, la primera vez pensé que era el cello y era el violín. Me sonó muy grave, pero bellísimo además. Y luego yo creo que fue la parte más bella del concierto cuando después de estar el violín y el cello, una nota del piano que entra bellísima. Y allí me di cuenta que esta pianista no solo es buena en cosas muy virtuosistas y de mucha fuerza o de mucho ritmo, sino que también matiza muy bello lo dulce. Haber encontrado este concierto es como tener otra joya, no tenía, no solamente ni idea. Por cierto, si alguien ya lo conocía, mándenme un chat, por favor. Yo jamás. Luego el violín tiene una parte que suena muy gitana. De haber sabido, le hubiera puesto a la clase el otro Tchaikovsky. Luego, es una parte tan bella que casi se funde en lo kitsch, en lo, como en lo azucarado, digamos. Que todos tenemos algo de eso en alguna ocasión, ya lo habíamos dicho. Y el final del segundo movimiento muy difuminado. Y luego el tercero es tan disfrutable como que no es una melodía. A ver, si ahorita les dijera yo, a ver, tararé en el tercero, no es tan pegajosa como otras obras de Tchaikovsky. No sé si recuerdan el último movimiento de la cuarta sinfonía, ¿no? Se acuerda uno durante días. Ah, bueno, y les había yo dicho antes de oír el concierto que el tercer movimiento me había sonado un poco de Disneylandia, ¿vale? Disneylandesco. Pues les digo que, y sí lo dije un poco peyorativo, porque les digo que no, pero aquí para nada. Entonces, ¿cómo hay que oír interpretaciones de primera en Tchaikovsky? En todos, realmente. Voy a tocar un pequeño, un regalito, digamos. Fíjense que cuando hablaba yo de Yuja Wang en la clase todavía presencial, nuestro querido y que en paz descanse Boris Rubinstein, el Bubi, siempre quería que pusiera yo a Katia Biatishvili, también una mujer guapetona, digamos, de diferente tipo. Ella es georgiana, como Stalin, del Cáucaso, del sur del Cáucaso. Magnífica también. Y a veces es muy divertido juntar a las estrellas, ¿no? Es más, hay una ópera bellísima y más o menos unos años antes, me acuerdo, en Capuleto y Montesco, la historia de Romeo y Julieta de Bellini, la interpretaban, porque además es medio transvesti la obra, Anna Netrebko como Julieta y Elina Garancha como Romeo. Entonces, que a ver si la encuentro, es bellísima, bellísima. Pero con estas dos grandes pianistas, a 4 manos, en un solo piano, porque hay 2 pianos, que los 2 pianistas tocan al mismo tiempo, eso se llama para 2 pianos, pero a 4 manos es que están sentadas en el mismo piano y van a reconocer una obra pues que todos hemos escuchado. Cortitita, muy divertida.